En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, Dios promete que hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y eso fue lo que aconteció en el testimonio que veremos a continuación. Él, cuando tenía 10 años, pensó que la solución era matar a su propio padre. Pero en el camino algo sucedió, y a sus 20 años, un día él pudo abrazarlo y decirle: yo te perdono, papá. Mi nombre es Guillermo Zambrano, más conocido como Willy, cantante de música urbana y locutor de Radio HCJB. Quiero contarles en este día mi historia. Parte de ella es la que me contó mi abuela, que fue la persona que prácticamente me crió. A la edad de 1 año fui abandonado por mi mamá biológica a causa del maltrato que mi padre le daba. Mi padre era una persona que estaba sumergida en el mundo del alcohol en ese tiempo, en las drogas, la mala vida y el maltrato que le daba a mi mamá, pues tomó la decisión, por así decirlo, de dejarme en las manos de mi abuela. Resulta que mi hijo le daba mala vida a mi nuera. La topeaba mal, entonces ella cansada de tantos años que mi hijo la maltrataba, entonces ella vino un día y se decidió: señora María, hasta hoy aguanto a su hijo, me voy, porque si no yo de repente voy a cometer un crimen, ahorita me voy. Cogió su ropa, yo le dije: María, váyase usted, pero el bebé me lo deja a mí, porque yo me voy a hacer cargo de él, le dije. Y me lo cogió y me dijo: tome, quédese con él. Y cogí y se fue. Me lo cogió él, un gallito, bien flaquito. Yo cogí, lo abracé y le dije: bueno, mío va a serle. Recuerdo de muy niño solamente ver alcoholizado, drogado a mi padre, y esto causaba mucho dolor en mi vida, porque normalmente te enseñan en la escuela de que esto causa daño y destroza tu vida o destruye tu vida. Y al ver que la persona que era mi padre se estaba destruyendo, también causaba dolor en mí. Llegué a tener un resentimiento tan fuerte, un odio tan grande por lo que yo veía que hacía con mi abuela. La insultaba, le tiraba los platos de comida. Esto con el tiempo en mi corazón comenzó a causar un resentimiento tan grande. En mi corazón y en mi mente yo decía esto: este hombre está haciéndonos tanto daño, tanto a mí como a mi mami. Yo decía, esto se tiene que acabar, y la única forma de acabarse es que él deje de existir. El resentimiento fue creciendo en mí desde muy pequeño. En cierta ocasión que recuerdo de muy niño, mi padre, queriendo llevarme a conocer a mi mamá, me llevó a empujones, a jalones, decía cosas muy fuertes de que por qué vine a este mundo, que tu madre no te quiere, y cosas como esas, ¿no? Y eso hería mi corazón, mis sentimientos. Eso en la mente y en el corazón de un niño, pues, martillan muy fuerte, y en mí lo hacían. Y lo que hacía era llorar. Quería que me regresara donde la persona que me crió, que era mi abuelita, que era la que me daba el calor de una madre. Y la verdad que comencé a sentir mucho resentimiento hacia él por lo que él le había hecho a mi mamá, porque no estaba conmigo. Y obviamente no había un cariño hacia mi madre, porque no me crié con ella. A la edad de 7, 8 años, comencé a ver mucho más seguido, mucho más fuerte cómo
la vida de mi papá se iba destruyendo a causa de las drogas y el alcohol. Mi hijo era terrible, terrible, porque yo le hablaba, me insultaba, me quería estropear, y la última vez fue que por correr me caí, casi se me quiebra la mano. Así mismo venía humo, me tiraba las cosas, me botaba la comida, terrible, terrible. Y yo lo corregía, y por un día que lo iba a corregir, me correteó y yo me cogí en las ventanas y me estaba ahorcando. El comportamiento de mi padre era terrible, por decirlo de alguna forma. Llegaba con el alcohol encima, con droga encima, insultándome, insultando a mi abuela. Eso comenzó a causar mucho dolor en mí, mucho resentimiento. Recuerdo en cierta ocasión, por yo no hacer algo, a lo que iba saliendo de la casa, rompí un palo de escoba en mi cabeza. Yo, en mi corazón y en mi mente, yo decía esto: este hombre está haciéndonos tanto daño, tanto a mí como a mi mami. Yo decía, esto se tiene que acabar, y la única forma de acabarse es que él deje de existir. En mi pensamiento entró en algún momento la idea de acabar con su vida, coger alguna arma, algún cuchillo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a tener que matar a esta persona. Ese era el pensamiento de este joven o este niño cuando tenía 9 años, 10 años. Tenía ganas de matar a mi papá. Ese era mi pensamiento, eso estaba en mí. Quizás atraído por ese odio, ese resentimiento que yo no lo podía descargar con nadie, no se lo podía contar a nadie, y sufrí en silencio. Y comenzaba a volcar todo eso que sentía hacia mi padre, ese resentimiento, ese odio hacia Dios, porque veía que no pasaba nada bueno en mi familia. Todo lo que pasaba lo veía que estaba absolutamente mal. Trataba de disimular o desviar todo lo que yo sentía en mi corazón a través del deporte. Cuando entré al colegio, por una decisión prácticamente de mi abuelita, porque yo quería hacer deporte, quería jugar fútbol, y ella me dijo, pues, si no estudias, no vives más en esta casa. Lo hice prácticamente por una obediencia, por obedecer, pero cuando entré al colegio, se me brindaron oportunidades, por decirlo de alguna manera, entre comillas, para yo tratar de olvidar lo que vivía en mi casa. ¿Y cuáles eran estas oportunidades? En el colegio donde estudié, en el técnico Simón Bolívar, allá por el año 97-98, todavía existía la pandilla La Muerte del técnico Simón Bolívar. Me involucro en las pandillas o en la pandilla del colegio porque no encontraba dónde desahogarme. Y la pandilla me está dando la oportunidad, de alguna forma, de entenderme, de poder dialogar con alguien. Incursioné en el colegio, en las pandillas del colegio. Recuerdo tanto que algunas de las armas que teníamos se hacían dentro del mismo colegio, obviamente sin permiso de nadie, en el departamento de mecánica industrial. Fabricábamos tubos, las armas, o sea, era algo tremendo. Íbamos a diferentes colegios porque queríamos ser los mejores, pero realmente me doy cuenta que lo que queríamos era distraer nuestra vida de las cosas malas que estábamos viviendo. O sea, queríamos tener un respiro de todo lo negativo que vivíamos. Muchos de mis compañeros del colegio se drogaban, otros nos alcoholizábamos. No la pasaba en el colegio, la pasaba fuera del colegio, alcoholizándome, estando con amigos, entre comillas, que hacíamos cosas malas. Recuerdo en cierta ocasión haber estado con los chicos de la pandilla del colegio y haber ido a un colegio reconocido acá en la ciudad de Guayaquil, que era el Vicente Rocafuerte, y habernos parado 15 estudiantes y 6 estudiantes fuera del colegio para hacer problema, porque queríamos ser los mejores, como dicen popularmente, los bacanes, los chéveres. Y recuerdo al inspector abriendo las puertas del colegio y todos los chicos de quinto, sexto año saliendo para golpearnos. Recuerdo que
salimos corriendo a precipitada carrera y a dos de los chicos de este grupo de que habíamos ido, los cogieron, los golpearon, los maltrataron, estuvieron prácticamente un mes y medio, un mes en el hospital. Yo alcancé a refugiar en un taller de mecánica y le decía al Señor, no le abra la puerta, por favor, no deje entrar, porque ellos golpeaban para entrar. Yo le decía, si usted lo deja entrar o me llegan a coger, ellos van a entrar, me van a sacar y me van a matar. En mi pensamiento ya comenzó a estar el sentimiento de que alguien también me iba a hacer daño a mí o me iba a matar. Siempre mi corazón se cargó de resentimiento, de odio, de amargura, pero en esa ocasión tuve miedo de que alguien me pueda quitar la vida. Y comencé a reclamarle a Dios, porque yo decía, todo lo que yo estoy pasando, todo lo que yo estoy viviendo, todo esto era culpa de todo lo que vi en mi papá. Pero, ¿por qué Dios tú no haces algo? Y comenzaba a volcar todo eso que sentía hacia mi padre, ese resentimiento, ese odio hacia Dios, porque veía que no pasaba nada bueno en mi familia. Todo lo que pasaba lo veía que estaba absolutamente mal y era obvio por todas las cosas que pasaban. Cuando llego a mi casa, yo lo único que pensé es esto: yo estoy en esto, estoy en el alcohol, estoy en las pandillas, todo por culpa de mi padre, porque si él me hubiera dado cariño, me hubiera dado amor, me hubiera dado lo que yo necesitaba, yo no estuviera pasando todo esto. Y ese odio estaba en mí, se arraigó en mí. Yo lo único que quería era que él pudiera cambiar su manera de vivir, porque la situación era insostenible, era tremendamente insostenible. Y me dijo esto: no te prometo que tus problemas se van a resolver. Lo que sí puedo decirte es que Dios va a poner paz en tu corazón. Llegó un momento en que a mi abuela, que es mi mamá, que es mi mami, que la quiero con mi mami, una tía la invita a la iglesia y le dice: ¿sabes qué? Quiero invitarte a la iglesia. Recuerdo que era el Centro Cristiano de Guayaquil. Allá cuando por el año 99, yo iba a cumplir 16 años, y mi abuela le aceptó la invitación. Fue sorpresa para mí, porque hay una persona muy arraigada en el catolicismo, en adorar imágenes, y muy arraigada en esto, ¿no? Pero le aceptó la invitación. Ella me decía, Henry, vamos al liceo cristiano. Yo no le dije, ándate tú nomás, yo me le ponía molesta. Entonces ella me decía, Henry, vamos, y si no quieres ir, anda a la Asamblea de Dios. Y me fui. Nos fuimos con el que tenía 15 años, que le dije, vamos, mami. Fue a la iglesia y en esa prédica de ese día, mi abuela recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Yo comencé a tener varias inquietudes, interrogantes en mi mente. Yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Será que mi familia realmente va a comenzar a cambiar? Mi abuela por segunda vez quiere ir a la iglesia y mi tía le dice, ya no vengas acá que se te hace muy lejos, mejor anda al centro evangelístico, a las asambleas de Dios, le dice. En esa ocasión mi abuela me pide que yo la acompañe. A un principio me molestaban las alabanzas, todo, pero después gracias a Dios ya me iba gustando hasta cuando ya fui. Ya tenía yo mis 16 años y en esa ocasión, con todo eso que yo tenía en mi mente y lo que había pasado en el colegio, realmente lo que quería era que se acabe todo eso, de alguna manera. Y recuerdo al pastor Francisco Lor predicando un día domingo en la iglesia y contando o hablando desde el púlpito todo lo que a mí me estaba sucediendo. Si tu papá te maltrataron, si tu familia sientes que no te ama, que no te quiere, si estás en pandilla, si estás sumergido en alcohol. Y yo le decía a este hombre, ¿quién le habló todo lo que está pasando conmigo? Y él decía, este es el día en que tú le puedes entregar tu corazón a Cristo. Y me dijo esto, no te prometo que tus problemas se van a resolver. Lo que sí puedo decirte es que Dios va a poner paz en tu corazón. Eso impactó mucho en mi vida. Pero cuando yo pasé al altar a hacer la decisión de fe, en mi corazón y mi mente estaba en que yo quería que mi padre pudiera cambiar.
Así que mi primera oración de rodillas llorando, diciéndole: si Dios tú eres real o existes, por favor cambia la vida de mi padre. Cambia y transforma la vida de mi familia que me rodea y que está en un mundo perdido. Esa fue mi primera oración. Luego pude abrir mi corazón al Señor y entregarle mi vida a Cristo. Ahora entendía que en ese momento Dios quería a mí darme paz. Quería a mí darme ese gozo que necesitábamos. Porque mi entorno, a pesar que recibía a Cristo y mi oración era que mi familia cambie, no era diferente, era igual, era el mismo. Mi papá seguía en la misma situación. Bueno, mi abuela comenzó a cambiar, a transformar, y de a poco el resto de mi familia comenzó a venir a los pies de Cristo. Pero mi padre todavía no cambiaba. Estaba con una actitud rebelde y con todos los vicios que anteriormente les había mencionado, que era el alcohol, las drogas. Me tocó orar por mi papá a solas con Dios y decirle: Dios, cambia la vida de este hombre, porque lo que le espera es la muerte. Ahora ya entendía que si él no venía a los caminos del Señor, lo que iba a encontrar era la muerte. Por muchos años oré, lloré, casi cerca de 4 o 5 años estuve orando por él, pero no veía los resultados, no veía que él cambiara. Y yo decía: pero si, Señor, yo te sirvo, yo voy a las misiones, yo viajo, yo predico tu palabra, ¿por qué no cambias la vida de este hombre? Y yo seguía viendo los mismos maltratos que él tenía hacia mi madre, y lo único que mi madre o mi abuela hacía era también orar, ¿no? Muchas veces, obviamente, mientras oraba, lloraba profundamente para que este hombre cambiara. Llegó un momento en que él tocó fondo, pero llegó lo más bajo. Sentí la paz más grande que cualquier ser humano podía haber sentido. Sentí una tranquilidad, una paz, y por primera vez siento realmente que todo eso que sentía hacia este hombre se había ido. Recuerdo que mi mami le sacó un plato de comida y él la tiró al piso. Ver esta acción, mi madre, indignada, se acercó a él para golpearlo por lo que había hecho. Y él tomó su mano, la apretó muy fuerte y la lanzó al piso. En ese momento quise reaccionar como un hombre natural, pero entendía que ya Jesús había entrado en mi corazón. Tenía una rabia por dentro, ese odio había como renacido en mí, pero algo en mí decía: paz, tranquilidad, tú eres mi hijo, yo estoy contigo. Me le acerqué, créame que en la parte humana lo que me daban ganas era de lanzarle algún puño en la cara o empujarlo o hacer algo porque la vi a mi mami mal, pero lo miré fijamente y le decía: quiero en este momento pedirte perdón por haber sido un mal hijo, por haber tenido resentimiento, por haber querido hacer algo malo en contra tuya. Quiero decirte que de ahora en adelante voy a confesar con mi boca que tú serás un pastor, un predicador, que por tu testimonio o por ti mucha gente va a venir a los caminos del Señor. Nunca en mi vida que yo recordaba le había dado un beso a mi papá, ni él a mí tampoco, ni un abrazo. Pero en ese momento lo abracé, le dije que me perdone y le di un beso. Y le dije esto: padre, papá, yo te amo. De lo mareado, de lo drogado, lo alcoholizado que estaba, la imagen de él fue que como todo se le haya quitado. Y quedó como en shock, no sabía cómo reaccionar él. Pero en ese momento en que yo lo abrazo, le doy un beso y le pido perdón, sentí la paz más grande que cualquier ser humano podía haber sentido. Sentí una tranquilidad, una paz, y por primera vez siento realmente que todo eso que sentía hacia este hombre se había ido. Era la segunda acción que yo tomaba para que él pudiera cambiar.
guiado por el Espíritu Santo, porque definitivamente yo lo que quería hacer era otra cosa con él. Quería acabar con su vida. Luego en ese mismo año, decidimos con mi mamá, porque ella había conocido que tenía una clínica de rehabilitación, y me dice, ¿sabes qué? Lo único que queda es encerrarlo para que él se pueda recuperar. Yo practicaba esto, yo decía que las clínicas no cambian. Yo decía, no, un encierro no te cambia, la penitenciaría, los médicos no te cambian, el que te cambia es Cristo Jesús. Pero en ese momento dije, bueno, Señor, si esta es la herramienta que tú quieres para transformar la vida de él, voy a hacerlo. Y estuvo cerca de 6 meses internado en esta clínica de rehabilitación. No cambió a los primeros 5 meses, y en el último mes que él pide quedarse, dice, no, quiero quedarme un mes más, él pide quedarse, es que recién comienza él a tener ese encuentro personal con Dios. Cuando él va a salir, los NA, los narcóticos anónimos, como se los conoce, tienen algo que se llama la confrontación, donde tienes a tu familia al frente, tú estás sentado y comienzas a botar todo el fondo que tú tienes. ¿Qué le llaman el fondo? Todo lo malo que tú habías hecho. Y era impresionante en ese momento escuchar cómo mi padre sacaba todo de él y todo lo que había hecho mal. En ese momento mi abuela, mi tía, mi persona que estábamos ahí, estábamos profundamente conmovidos, llorando de lo que él por primera vez en su vida estaba sacando y estaba siendo liberado al mismo tiempo. En esa ocasión, él le tocó devolver lo que yo también había hecho un año atrás tal vez, que era pararse, abrazarme, darme un beso, decirme, perdóname hijo, y decirme que me quería, que me amaba. Estaba hablando que yo tenía ya 20 años, 21 años, y esto fue para mí algo muy maravilloso, porque entendí que Dios no se olvida de las promesas, entendí que Dios no se olvida de tu oración, entendí que Dios está ahí en el momento en que tú estás clamándole a Él, pero es en el tiempo de Él cuando comienzas a ver los milagros en la vida de las personas. Fue así que mi papá cambió, transformó su vida. Hoy tiene ya cerca de 9, 10 años que dejó las drogas, el alcohol. Yo lo amo. Desde esa ocasión, todos los días, cuando nos saludamos con un beso en la mejilla, lo que normalmente tenía que haber sido desde el principio. Hoy puedo decir que tengo una familia maravillosa, una madre que me quiere muchísimo, un padre que ahora puedo recibir unos besos y un decir te quiero, mi hijo, y tenerlo a mi lado. Aproximadamente hace 2 años atrás a mi papá lo intervinieron quirúrgicamente en su garganta, consecuencia obviamente de todo lo negativo que vivió por muchos años. Le operaron de 2 glándulas cancerígenas en su garganta y tuvieron que extirparle las cuerdas vocales. Por tal motivo, pues ahora está hablando con este aparato que es una laringe electrónica, así se le llama, y no tiene mucha facilidad de comunicación, pero hoy va a compartir también igual parte de lo que ha vivido conmigo. Freddy Zambrano, papá de Willy Zambrano, era bien apartado porque yo andaba en el vicio del alcohol y la droga. Bien amigo, me daba mi cariño, me daba amor, yo lo rechazaba porque yo más pensaba en el alma, pensaba en el alcohol y en la droga, yo nunca le puse atención, amigo. Fue corriendo el tiempo y yo más me apartaba de mi hijo. Pero estuvo ahí, ante todo estuvo Dios y estuvo mi madre, que siempre mi madre me dio el calor a mí, porque yo, la verdad que yo me andaba en el vicio del alcohol, la droga. Y mi hijo cuando me encerró, tuve que pasar como 4 meses para poder aceptar mi problema de alcohol y droga.
pero lo primero que tuve que hacer es pedirle perdón al Señor, le pedí perdón al Señor de rodillas. Señor, perdóname, sácame de este vicio porque ya no puedo más. Hoy puedo decir que tengo una familia maravillosa, una madre que me quiere muchísimo, un padre que ahora puedo recibir unos besos y un decir te quiero, mi hijo, y tenerlo a mi lado, y obviamente una esposa maravillosa con una linda niña que me ama muchísimo. Ahora mismo se la vamos a presentar para que ustedes la conozcan, a mi esposa, a mi nena, y pues tenemos un hogar muy, muy maravilloso. Ella es Bianca y mi esposa es Sofía. Una familia maravillosa Dios me ha dado. Estoy muy contento y muy feliz de lo que Dios me ha dado y lo que me va a seguir dando, porque esa es la promesa y en eso confiamos que Dios nos seguirá bendiciendo mucho más todavía. El testimonio que usted acaba de ver es un testimonio real. Y hay muchas personas que están viviendo situaciones parecidas o peores que esta. Para ellos este mensaje, Jesucristo es la respuesta. Por eso, si usted es una persona que tiene dificultades en su vida, quiero pedirle que le abra su corazón a Jesús y repita estas palabras conmigo. Dígale: Señor Jesús, yo tengo problemas en mi vida y necesito ayuda. Yo abro mi corazón, te pido que extiendas tu mano y me saques de este pozo de desesperación, que entres en mi corazón, que transformes mi vida, que perdones todos mis pecados y que me des la vida eterna. Yo te reconozco como el Hijo de Dios y mi Salvador. Entra en mi corazón y sé mi Señor. Gracias, Jesús, por lo que haces por mí. Amén. Si usted repitió esas palabras, ahora le invito para que se congregue en una iglesia de sana doctrina y allí le van a enseñar lo que es el amor de Dios y cómo Jesús está dispuesto a bendecir su vida. Dios les bendiga. Nos volveremos a ver en nuestro próximo programa.